voy a hablar desde mis más profundas convicciones y desde la militancia que desde mi juventud vengo practicando. La deuda externa, desde su origen en la Argentina, tuvo no solo una profunda inmoralidad por los procedimientos corruptos que se usaron, sino que también es discutible su legitimidad. El crédito que contrajo Rivadavia con la Baring Brothers fue autorizado por la legislatura de Buenos Aires para tomar un crédito al 70%. Significaba que iban a tomar 1 millón de libras esterlinas y autorizaban a recibir 700.000. Dice el Museo de la Deuda Externa, que ese crédito se contrajo porque era una de las condiciones que ponía Inglaterra para aceptar la independencia y soberanía argentina. Y nombraron una comisión para que fuera a Londres a contraer el crédito. Se encontraron con la sorpresa de que la Baring Brothers dijo, no hace falta el 30%. Vamos a aceptar el 85%. Y como ustedes tienen hasta el 70%, ese 15% lo van a cobrar ustedes. Eso se llama comisiones. La comisión cobró por su trabajo el 15%. Señora Presidenta, ese crédito era para hacer un puerto, el agua potable y construir una ciudad. Nunca nos entregaron las libras esterlinas. Entregaban letras de cambio que los comerciantes ingleses cambiaban. Nunca se hizo el puerto, nunca se hizo el agua potable, ni se fundó la ciudad. Y tardamos más de 100 años en pagar. Permítanme decirles que por lo menos tenemos derecho a decir, esto es legítimo, condenar al pueblo de la nación argentina a pagar esta pillería. La pagamos hasta el último peso. Lo terminó pagando Perón en el célebre Declaración de la Independencia Económica el 9 de julio de 1949 en la histórica ciudad de Tucumán. Como dije que voy a hablar desde mis convicciones y desde mi militancia, me tocó en un momento muy difícil de la Argentina, que se ha hecho referencia casi despectivamente en este recinto, me tocó asumir la presidencia de la Nación. Los intereses de las corporaciones financieras cambiaron los términos de lo que sucedió aquel día. Y esta es una buena oportunidad en este recinto tan importante de decir lo que pasó aquel día. Y con el permiso de la señora presidenta, voy a leer un breve pedazo del mensaje. Aquel día dije sobre la deuda externa, no siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina
como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros, que merezca definir nuestra posición con la frase: debemos honrar los compromisos asumidos. Siento que las cosas no son así. No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina. Aplausos, dice, porque estoy leyendo la versión taquería, aplausos prolongados. Y yo recuerdo que miraba y los aplausos venían de todos los rincones. Solamente un pequeño grupito estaba empacado. Este concepto se agrava porque su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores desconocidos y a espaldas del interés general. Y lo que es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada deuda externa frente a la deuda que este país tiene con sus propios compatriotas. Nuevamente aplausos. Quiero ser muy claro, la deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Nuevamente aplausos, y es lo que estamos haciendo hoy acá. Hoy acá, por primera vez quizás en la historia, estamos tratando el arreglo de la deuda externa. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Aplausos prolongados, manifestaciones en la galería, muchos señores legisladores se ponen de pie, dice la versión taquera. Esto es historia. Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y de los actos administrativos que están vinculados con la deuda externa argentina, incluida la de este periodo constitucional. La transparencia se hace, no se proclama. Señores, los libros están abiertos para ustedes. Todos los dineros que están previstos en el presupuesto para pagar la deuda externa mientras los pagos se encuentren suspendidos serán utilizados sin dudar y sin excepción en los planes de creación de fuentes de trabajo y el progreso social. Dije que desde nuestras convicciones y militancia, había un senador, el senador Castillo, que se sentaba donde está la senadora actualmente, que siempre me hacía alguna broma cuando yo sacaba este libro. Él creía siempre que era el mismo, y no, son varios tomos, porque Perón era son varios tomos. Sí, varios. ¿Me ayuda, por favor? Varios. En el tomo 24, está publicado el discurso que Perón dijo el 21 de junio de 1973, un histórico discurso. Retornaba Perón perseguido durante 18 años. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué no le hicieron? ¿Cuánta degradación? Un expresidente que estuvo 18 años en el exilio sin poder volver a la patria. Volvió a la patria y dijo un discurso aquel día histórico, amplio, generoso, convocante. Pero miren lo que dijo sobre el Estado, una parte sobre el estado del país. Y con el permiso de la señora presidenta voy a volver a leer. La situación del país es de tal gravedad
que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Esta tarde estamos de todos los sectores arreglando un problema. Tal vez muchos años después, Perón nos ha marcado el camino. Por eso deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Una deuda externa que sobrepasa los 6.000 millones de dólares. 6.000. Era el total de lo que debíamos. Ahora estamos tratando 45.000, que es el 12% de lo que debemos. Y Perón, que era responsable, quedaba horrorizado ante la magnitud de esta deuda. Y un déficit cercano a los 3 billones de pesos acumulados en estos años que no han de cubrirse en meses, sino en años. Bueno, 3 billones no podemos tener la magnitud nosotros de lo que significa, porque le hemos sacado tanto cero a nuestra moneda que no sé lo que valía eso, pero se ve que era muchísimo. Y bueno, y nos convoca a la reflexión, voy a sintetizar porque veo que el tiempo, y voy a pedir la inserción de las otras piezas que quiero. Yo dije que iba a hablar desde las convicciones, acá está, desde las convicciones de mi militancia. Presenté en el 2017, fruto del tratamiento del problema de los hold-down, un proyecto de ley del nunca más del endeudamiento, poniéndole límites al Estado para contraer la deuda. Tenía muchísimas adhesiones. Al final me lo corrigieron, lo cambiaron, lo achicaron, le pusieron un poco de agua para hacerlo un poquito más digerible, lo digirieron y lo sancionó el Senado, pero no lo sancionó la Cámara de Diputados. Yo no estoy hablando desde la tribuna reprochando a nadie, estoy hablando desde mi militancia y de lo que yo hice para que este drama que vive la Argentina no lo tuviéramos que vivir. Se venció, diputados, como habitualmente hace con los proyectos que tienen iniciativa en el Senado de la Nación, no los trata. Responsabilidad de todos nosotros de hacernos respetar. Tendríamos que hacer como se hace en los exhortos, ofreciendo reciprocidad para casos análogos. Presenté en el 2019 un proyecto de nunca más de la deuda mucho más claro. Dice claramente que el Estado Nacional no puede contraer ni los organismos descentralizados, ni por resoluciones, ni por decretos, no puede contraer más deuda. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es establecer un límite claro, preciso, histórico, definitivo al endeudamiento de la nación argentina, a fin de evitar comprometer el patrimonio y las cuentas de la nación para preservar el bienestar presente y futuro de todos los habitantes de la República. Queda prohibido que el Poder Ejecutivo Nacional, las entidades de la Administración Nacional, centralizada, descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria contraigan deuda pública interna. Parece fundamentalista. No, ¿cómo? Dicen inmediatamente. Disculpe, senador, el tiempo, por favor. Ya finalizo. Un minuto más. Renglón seguido, establezco cómo puede autorizarse un endeudamiento. Y dice, el Poder Ejecutivo, las entidades, etcétera, podrán hacerlo
con una ley especial que dicte el Congreso, que establezca el tipo de deuda, el monto máximo, el plazo de amortización y el destino del financiamiento. Y se autorizan los economistas, herederos gloriosos de los comisionistas de Rivadavia, no quieren esto. Les aclaro que pertenecen a todos los partidos políticos y a todas las épocas. Cobran inmensas comisiones en cada operación de canje, todas las palabras, canje, megacanje, refinanciación, reperfilamiento, endeudamiento, bajo todos los conceptos, cobran enormes comisiones. Que parece poquito, el 1%. El 1% de 45.000 millones de dólares son varios millones de dólares. Bueno, esto, también la prórroga de la jurisdicción. Ya termino, un minuto más. La prórroga de la jurisdicción y la inmunidad soberana también hay que autorizarla especialmente, porque ahora ya es de práctica ponerlo. Y eso significa que nos van a demandar en los tribunales extranjeros como si no hubiera sido suficiente toda la experiencia del juez Chiesa, que se llamaba el de Nueva York. Señora Presidenta, el nunca más del endeudamiento, las causas y no los efectos. Acá estamos trabajando, estamos discutiendo los efectos y se reprochan los unos a los otros que vos endeudaste más, las causas. No nos endeudemos más. Si tenemos que bajar el déficit del presupuesto, bajemos el déficit del presupuesto, pero no nos agarremos con los pobres, con los jubilados, con lo que nos... Miremos las planillitas de cada uno de los privilegios escondidos para fundaciones, para organismos raros, para gastos superfluos e innecesarios. Son muchísimos, se los digo con experiencia. Fui 5 veces gobernador de San Luis. Hablo desde la coherencia. Entregué la provincia sin un solo peso de deuda. El día que renuncié a la gobernación para ser presidente de la Nación Argentina, dejé en el Banco de la Nación Argentina 835 millones de dólares de depósitos de fondos de reserva. Y estábamos construyendo en el 2001 no solo el aeropuerto que inauguramos en Merlo, sino una ciudad que se llama la Ciudad de la Punta, que tiene 5.000 viviendas, una universidad, un estadio de fútbol, 2 escuelas primarias, una escuela secundaria y un hospital. Entonces se puede transformar la Argentina. En vez de pelearnos, aprovechemos esta oportunidad y juntos, unidos, pensemos cómo salimos produciendo y trabajando. Perdón, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, senador.